Bendiciones para todos. Tanto en India como en Tíbet hay un camino de unión, un camino de unión automática e inmediata con la divinidad, con el cosmos, con la vida. Un camino de no dualidad, un camino que va más allá de los opuestos, un camino que va más allá de las diferenciaciones. Es un camino de unión con la energía, de reconocimiento de la unión con la energía, es un camino de evolución de la energía, en donde la energía no se concibe diferente de la conciencia ni del ser, sino que se concibe la energía como un aspecto del ser, un aspecto de la conciencia. Y ese camino es el camino tántrico, es el camino del tantra, es el camino de la unidad. Tantra es el camino de la unidad, Tantra es el camino de la unificación con la energía primordial, Shakti, vacío. Es la unión entre vacío y sabiduría, entre luz y oscuridad. Eso es Tantra. Y Tonglen, su origen, es ahí. Las tres principales características del camino del Tantra, del camino tántrico, son renunciación, bodhicitta y la realización del vacío. Hoy vamos a hablar de la renunciación. Vamos a hablar de todos estos aspectos tan profundos, tan extremadamente profundos y elevados, y que al no solo comprenderlos, sino practicarlos, vivenciarlos en nuestra vida, en nuestro camino de vida, nos va a llevar a desarrollar una compasión radical. La compasión radical es el fin de todas estas maravillosas prácticas, la compasión radical. Entonces, ¿qué entendemos por renuncia o por renunciación? Para comprender bien lo que es la renuncia, necesitamos referirnos al ego. ¿Y qué es el ego? El ego es la falsa personalidad. En sí, la personalidad es falsa. El ego es el conjunto de conceptos, el conjunto de ideas, de puntos de vista, de creencias, de paradigmas, de experiencias, de historias que hemos acumulado en la mente. Y cada uno de estos contenidos en la mente crean impresiones. Y las impresiones son semillas de karmas. Las impresiones son también semillas de programaciones. Cuando una semilla con una impresión de esas da fruto, entonces eso da fruto en acciones, las acciones en toma de decisiones que ponen en acción la ley del karma.
Entonces, previo al cumplimiento de la ley del karma, tenemos las tendencias, las semillas o sanskaras. Y todo esto es el intrincado juego del ego. La renunciación, entonces, es la clara contemplación de todo este desenvolvimiento cósmico en la psiquis y en las emociones. Es la presencia de eso y la capacidad de desidentificarse de todos esos movimientos mentales. Cuando profundizamos en la renuncia nos damos cuenta de lo dormidos que estamos. Nos damos cuenta que estamos en un estado de muy profundo apego hacia todas las cosas. Los primeros apegos tan intensos que tenemos son los apegos a nuestras creencias. Y a veces, por ejemplo, cuando nos adentramos en una práctica espiritual, arrastramos nuestras viejas creencias a esa práctica espiritual y teñimos esa práctica espiritual con nuestras viejas creencias, impidiendo que podamos liberarnos de la hegemonía del ego y en lugar de ir quitando esas capas de cebolla, vamos poniendo más capas. Estamos tan apegados a nuestros puntos de vista que nos cuesta muchísimo abrirnos a otros puntos de vista y comprender otros puntos de vista. Cuando alguien dice algo que nos lleva a la contraria, que no está de acuerdo con lo que decimos, sentimos esa tensión interna por el apego que tenemos a nuestras ideas. Cuando alguien no soporta nuestras decisiones, reaccionamos violentamente. Criticamos, juzgamos, agredimos. Cuando alguien toma lo que pensamos que es nuestro, reaccionamos violentamente también. Y ahí vemos, por ejemplo, los celos, como los celos son una perversión de la mente tan grande. Y los celos son el resultado de una enfermedad mental. La enfermedad mental de creer que las cosas nos pertenecen. Es una gran enfermedad mental el pensar que somos dueños de algo o de alguien. Y las personas bajo el influjo de los celos actúan con mucha violencia. Las personas bajo el influjo de los celos gritan, insultan, golpean, incluso pueden llegar al homicidio bajo el influjo de los celos. Los celos son una gravísima enfermedad mental. La persona puede parecer muy tranquila, puede parecer muy calma, pero bajo un ataque de celos puede cometer barbaridades. Entonces, cuando observamos todos esos diagnósticos psicológicos, todos esos diagnósticos emocionales de los seres humanos, nos damos cuenta de que la renuncia no es algo aleatorio, de que la renuncia no es algo que debe estar destinado a unas pocas personas con una orientación religiosa, sino que la renuncia en realidad es una necesidad general para nosotros como seres humanos. Necesitamos renunciar al ego y a todas sus historias y a todos sus puntos de vista y a todas sus enfermedades, porque si no vamos a permanecer en un estado de separación constante. Vamos a permanecer en un estado de sufrimiento, vamos a permanecer en un estado de angustia, vamos a permanecer en un estado de miedo. Cuando hablamos de renuncia, nos encontramos también ante dos cosas muy importantes en este camino. Una es el amor y la otra es la paciencia. Cuando nos encontramos con el amor, nos encontramos pues, con algo que es inspirador, ¿cierto? Nos encontramos con el amor, nos encontramos con las personas que nos aman, con las personas que nos hacen sentir bien, con las personas que nos dan gusto y de alguna manera con las personas que alimentan nuestro ego.
con las personas que consuelan nuestro ego, justifican muchas veces nuestro ego cuando nos encontramos con el amor, nos encontramos ante el amor. Pero cuando hablamos de amor, por ejemplo, nos encontramos con algo muy interesante, y es que en el mundo hay dos clases de seres en nuestro camino. Hay siempre dos clases de seres, según las tradiciones espirituales. Dos clases. Mis benefactores de amor y mis benefactores de paciencia. Por eso digo, cuando vamos caminando el sendero nos encontramos ante estos dos componentes del camino, el amor y la paciencia. Entonces nos encontramos ante los benefactores del amor y los benefactores de la paciencia. Nos encontramos ante estas dos clases de seres, benefactores del amor y benefactores de la paciencia. Pienso que como estoy rodeado de personas que me agradan, de personas que me miman, de personas que me dicen cosas bonitas, pues mis mayores benefactores son los benefactores del amor. Porque los benefactores del amor pues, son personas amables, pues, son personas que, bueno, que están ahí para complacer, ¿cierto? Pero hay otro tipo de personas dentro del camino, que son personas que tratan de causarme daño, que tratan de causarme obstáculos, que tratan de causarme incomodidad. Dentro de este grupo de los benefactores de la paciencia, no solamente encontramos personas antagónicas o que no están incluidos dentro de nuestro núcleo familiar o dentro de nuestro núcleo de seres queridos, sino que también encontramos personas que son parte de nuestro núcleo familiar y parte de nuestro núcleo de seres queridos. Y ahí, cuando observamos los benefactores de la paciencia y los benefactores del amor, pero sobre todo los benefactores de la paciencia, nos damos cuenta de cómo todo es tan impermanente dentro de la existencia del ser humano. Siempre en todas las cosas encontramos la impermanencia. ¿Por qué sufrimos al reconocer la impermanencia? Más bien, no es que la reconozcamos, nos resistimos a la impermanencia. Nos resistimos a la impermanencia. Porque el ser humano no tiene una mente equilibrada, una mente constante. Como la mente no es constante ni equilibrada, el ser humano cambia constantemente de puntos de vista. Por eso, una persona hoy puede ofrendarte su amistad y mañana retirártela. Una persona hoy puede ofrendarte su afecto y mañana su odio. Una persona hoy quiere estar contigo y mañana te rechaza. Una persona hoy te admira y mañana te critica. Una persona hoy te dice bonitas palabras y mañana te insulta. Eso es debido a que no existe en realidad estabilidad mental ni estabilidad psicológica en el ser humano. Y que cada ser humano, debido a que no tiene una estabilidad interna, se encuentra en un estado de caos interior muy grande. Eso debemos entenderlo a través de la renuncia. Por eso, la renuncia nos lleva a una experiencia de amor más genuino. Porque en la renuncia, parados en la renuncia, simplemente estamos conscientes de nuestro proceso. Y atestiguamos lo que pasa alrededor, solo como un testigo. Mas no identificándonos ni aferrándonos a situaciones, a personas, a experiencias, simplemente estamos ahí como conciencia.
Eso es el pináculo de la renuncia, ni a favor ni en contra, simplemente estamos ahí presenciando. Y eso nos lleva a la experiencia profunda del espacio interno, porque si no tenemos juicios, si no tenemos puntos de vista, si no tenemos argumentos, si no tenemos dualidades, simplemente estamos ahí como conciencia, lo que vamos a ir experimentando es un sentido de libertad interno muy grande y no vamos a desarrollar favoritismos, ni animadversiones, ni rechazos, porque todo este tipo de cosas nos roban la paz interior. Todo este tipo de cosas nos roban la calma y todo este tipo de cosas definitivamente nos alejan y nos privan de la experiencia primordial del amor. Entonces tenemos este tipo de personas contrarias a nosotros que son grandes benefactores de paciencia. ¿Sí? La amabilidad, porque en esta práctica, ¿sí? En esta visión, que es una visión tántrica del universo, vemos que cada persona, cada benefactor es inmensamente amable. Por eso, nuestro amor hacia cada uno debe ser igual. ¿Sí? Incluso las enseñanzas dicen que los benefactores de la paciencia son mucho más amables y mucho más bondadosos que los benefactores del amor. ¿Por qué? Porque los benefactores de la paciencia son supremamente bondadosos y nos permiten practicar en la perfección de la paciencia incondicional. Nos permiten practicar, nos dan el escenario, el tiempo y el espacio para poder practicar intensamente la virtud de la paciencia. La paciencia es un factor súper importante en la senda de transformación. La paciencia es un factor esencial en la vida del ser humano. Y la paciencia denota vastedad. Entre más vasto es un ser internamente, más paciente es. Entre más vasto, entre más profundo es un ser, más paciente es. A menor profundidad, a menor vastedad, pues más impaciente es. La paciencia es como un océano. Entonces, cuando nos encontramos estos grandes benefactores de la paciencia, la gente que nos viene a agredir, a insultar, a atacar, a mover el piso, a confrontar, a empujar, a mover, realmente nos están haciendo un enorme favor. Cuando tú construyes una casa y necesitas, no sé, probar las vigas, los cimientos, mirar qué tan finas quedaron las paredes, pues tú vas y mueves las columnas y golpeas las columnas y empujas y miras a ver si es endeble la construcción o si es fina o si se cae a pedazos la pared, tú empiezas a mirar, a testear, ¿no? Cuando tú vas a comprar un jarrón muy fino, tú coges el jarrón y golpeas el jarrón para mirar la calidad de la porcelana o la calidad del barro de lo que vayas a comprar. Tú siempre estás mirando la calidad de las cosas, pues siempre las estás evaluando. Y estos benefactores de la paciencia aparecen en nuestra vida probando nuestra calidad, evaluando nuestra calidad. Siempre aparecen evaluando nuestra calidad. Y a través del ojo de la renunciación, a través del lente de la renunciación, ¿cierto? Que necesitamos entender que Tonglen es un camino tántrico, quiere decir que es un camino de unidad, es un camino de energía, donde se reconoce la única conciencia, la única energía divina como la única realidad. Tonglen está basado en 3 principios que acabamos de decir, ese camino tántrico: renuncia, bodhicitta. Sí, bodhicitta es la preciosa mente que desea la erradicación del sufrimiento y la liberación para todos los seres. ¿Sí? Y el otro punto es la realización del vacío. Entonces, en la renuncia, viviendo a través de la renuncia,
renunciamos simplemente a las reacciones, renunciamos a los puntos de vista, renunciamos a los juicios, renunciamos a proyectar las historias egoicas en los otros. Y en medio de todo ese proceso, por ejemplo, practicando la paciencia, viviendo la paciencia, observando simplemente las reacciones mentales referente a las situaciones, la paciencia nos lleva a un sentido de presencia más profundo, porque la paciencia exige que nos contactemos con lo interno, que miremos hacia adentro. Eso exige la paciencia. La paciencia nos exige mirar hacia adentro. Eso exige la paciencia. No hacia afuera, porque si yo empiezo a mirar hacia afuera, entonces pierdo la paciencia. Si empiezo a mirar hacia afuera, empiezo a agredir, a insultar, a enfurecerme, a salirme de las casillas. Y es muy interesante la práctica de la paciencia porque eso nos permite ver qué tan interiorizados estamos. Eso nos permite ver nuestro margen de interiorización y de conciencia interior. ¿Sí? De conciencia interior, de conciencia de nosotros mismos. La paciencia nos permite ver qué tanto nos conocemos a nosotros mismos, qué tanto estamos con nosotros mismos. La paciencia es súper importante y para llegar a la paciencia, la renuncia es el camino. Entonces, al comprender estos benefactores de la paciencia y el amor, y viéndolo a través del prisma de la renuncia, definitivamente tengo que reconocer que debo sentirme muy agradecido con aquellos a los que yo no les gusto, con aquellos que me tienen rabia. Y al mismo tiempo sentir una gran compasión por su dolor. Una gran compasión por su dolor, una gran solidaridad con su dolor, porque pues ellos me están permitiendo a mí practicar la paciencia, me están permitiendo a mí reconocer mi ira, mis celos, mi egocentrismo, y en la medida en que yo voy reconociendo eso, ¿cierto? Y profundizando más en esa paciencia a través de la renuncia, voy creciendo más internamente. Así que estos benefactores de la paciencia son grandes maestros. Estos benefactores de la paciencia son grandes maestros. Así al final, cuando alcancemos la realización, todas estas iras y celos no estarán más. Entonces es debido a la bondad y amabilidad de todas las personas que nos tratan mal, a la enorme generosidad de toda la gente que nos critica, que nos insulta, que nos maltrata, que habla mal de nosotros, que tenemos la preciosa oportunidad de practicar paciencia, que tenemos la preciosa oportunidad de renunciar cada vez más a nuestro ego. Y lo bueno es que a mayor renuncia del ego, más posibilidades hay del efluvio del amor. Es absolutamente maravilloso. Entre más renunciamos al ego, más el amor fluye. Así que en realidad, es realmente precioso el poder encontrarnos con todas las personas que nos insultan y maltratan. Es una enorme oportunidad y necesitamos estar muy agradecidos con ellos. El Señor Buda dice, nuestros enemigos son grandes maestros. Y es realmente absolutamente precioso y maravilloso eso. Y cada ser se cruza nuestro camino de una manera impersonal. A través del prisma de la renuncia, entendemos la impersonalidad. Porque para nosotros todo es personal. Tenemos una identificación con todo. Entonces tenemos una identificación, mis papás son míos, mis papás, mis hijos, mi marido, o mi mujer, mi pareja, mi hermano, ¿sí? Mi familia, mis primos, mis tíos, mi casa, ¿sí? Mi trabajo, mi negocio, mi profesión,
mi vida, mis ideas, mis puntos de vista. Y nos aferramos con uñas a eso, con uñas, nos aferramos con uñas a eso, con garras, con dientes, y mejor dicho, sufrimos y dejamos la sangre ahí por no perder eso, ¿no? Para una madre es muy difícil que su hijo quiera seguir su camino, que quiera experimentar cosas nuevas, ¿no? De pronto el hijo quiere hacer cosas diferentes a lo que la madre cree que es lo correcto, pero de pronto el hijo tiene todo el derecho a vivir su vida como quiera vivirla, porque pues es su destino, es su karma, ¿no? Y él debe tomar sus propias decisiones al fin de desencadenar las propias lecciones de vida que le corresponden según su evolución. Pero ¿cómo una madre puede entender eso? A través de la renuncia. La renuncia le permite tener una mente más amplia, ¿sí? La reactividad es ciega. La respuesta es diferente, porque es que nosotros somos reactivos. Hemos sido educados reactivos, aprendimos la reactividad de los adultos, aprendimos la reactividad de todo el mundo, y todo el mundo es reactivo, todo el mundo es reactivo, ¿cierto? Va el jugador de fútbol con el balón y entonces la gente siente como le late el corazón más rápido porque el jugador va a meter el gol y todo el mundo empieza a sudar, la gente se tensiona, todo como si ellos fueran a meter el gol, ¿no? Y el tipo mete el gol y la gente grita y se enloquece y se abraza y una cosa absurda. Pero si alguien insulta al jugador de fútbol, esa euforia de ese momento se puede convertir en una tragedia, porque la gente en medio de la reactividad y eso es como una especie de alcoholismo emocional, la gente se enajena, y en la reactividad es igual. Nosotros no respondemos a las situaciones, reaccionamos a las situaciones, que es muy diferente. Entonces, cuando tenemos enfrente a uno de estos enormes benefactores, ¿cierto? Uno de estos enormes benefactores, nosotros no tenemos conciencia de sí. Y eso es absolutamente grandioso, el tener esa experiencia, porque nos damos cuenta que no tenemos conciencia de sí. En el momento, obviamente, no nos damos cuenta porque estamos en medio de la reacción, ¿cierto? Entonces estamos defendiéndonos, estamos defendiendo mi espacio, mi entorno, mi vida, mis puntos de vista, mis creencias, lo que yo soy lo estoy defendiendo. Pero si tenemos la posibilidad de practicar, y de hecho necesitamos tener la posibilidad de practicar, nos damos cuenta eventualmente, a punta de practicar, cómo es tan inocuo defender algo que no es real, ¿cierto? No es real. Porque si alguien viene y me dice, usted es un retrasado mental, tiene toda la razón. Es completamente cierto. ¿Por qué yo voy a refutar que soy un retrasado mental si es la verdad? Es completamente real. Y no es que yo le estoy dando la razón a él porque esté loco, no, es real. Esa es su experiencia, es su punto de vista. Y algo que es increíble en esto es que a través de la renuncia, que es el primer pilar del camino tántrico, la renuncia, tú desarrollas una postura de profundo respeto hacia todas las criaturas. Tanto si la persona dice que eres un retrasado o que eres brillante, es igual. Porque el tantra mira hacia adentro. Y si tú miras hacia adentro, mirar hacia adentro significa rendición a lo que hay adentro. Llámelo Dios, llámelo divinidad, llámelo energía, llámelo conciencia, como sea. Pero lo que se observa es que todo lo que sucede afuera es un movimiento orquestado por lo que está adentro. Y a eso se le puede llamar voluntad de Dios, voluntad divina, como quiera llamársele, le puedes llamar como quiera. Pero tú entiendes que todo lo que está pasando afuera es orquestado por lo que está adentro. Entonces tú simplemente, conectado con lo que está adentro, acatas la voluntad de lo que está adentro y cómo lo que está adentro orquesta lo que está afuera. Y es un juego de conciencia, ¿sí? Es un juego simplemente de conciencia. Eso es todo, solamente un juego de peones.
Entonces la persona te dice, eres un retrasado mental, es cierto, completamente, porque la persona está, esa es su experiencia, así que tiene toda la razón. Y yo debo respetar eso, ¿sí? Yo no tengo por qué entrar a decirle a la persona, no, yo no soy un retrasado mental, ¿qué le pasa? ¿Cómo así? Yo porque tengo que contradecir su punto de vista, debo respetarlo, primero que todo. Entonces, de la renuncia surge un pilar de la renuncia súper importante, que es el respeto. Respeto total a la postura del otro, porque esa es su experiencia, su punto de vista, su percepción, es la manera en que esa persona concibe, ¿cierto? Y además de tener un profundo respeto por la persona, sentir una enorme compasión por la persona, porque cuando una persona te dice eso, está sufriendo, sufriendo de ira, sufriendo de resentimiento, sufriendo de inestabilidad, no tiene paz interior y por eso no se siente bien. Y como no se siente bien, pues te dice eso. Y el otro punto que viene del respeto, además, respeto, compasión, que son dos pilares esenciales que forman la renuncia, es una muy profunda generosidad hacia esa persona que está diciéndote eso, ¿sí? Respetas lo que está diciendo porque tiene la razón y tiene el derecho a decirlo. Luego, no deseas que sufra y bendices a esa persona. Y luego le abrazas con tu amor. Abrazas a esa persona con tu amor. Pero eso es posible, estas tres cosas de la renuncia son posibles única y exclusivamente si no reaccionas. Cuando tú te vuelves reactivo, eso es una destrucción total, insultos van, insultos vienen, gritos van, hasta ahí llegó todo. Pero si tú no eres reactivo, sino que respondes, es diferente. Entonces la persona viene y te dice eso, y tú puedes presenciar todo lo que está aconteciendo, todo lo que está sucediendo a nivel interno, energético, psicológico, emocional en la persona, y puedes desplegar hacia ella todo eso. Gratitud total. Gracias por insultarme, gracias por hablar mal de mí, gracias infinitas por querer perjudicarme, gracias por, no sé, gracias por hacerme perder el empleo, gracias por hacerme perder el negocio, gracias por hacerme perder dinero, gracias porque me quitaste la mujer, no sé, cualquier cosa de esas. Gracias, gracias. La renuncia, porque sinceramente a la larga, cuando uno aprende a apreciar la vida y a apreciarse a sí mismo a través de la renuncia, las pérdidas son liberaciones. En realidad uno termina viendo que se fue liberando de muchas cosas y que fue liberado de muchas cosas a la larga. Uno lo que observa son bendiciones disfrazadas, grandes bendiciones disfrazadas. Eventualmente en el camino, si tú permaneces contemplando, siempre contemplando, no reaccionando. Ahora, no estoy diciendo que no reaccionar sea fácil. Ese es un entrenamiento de vida. No reaccionar, siempre observando, ¿cierto? En días pasados hemos hablado de tomar la decisión de no dañar a nadie, respirar amablemente, pensar qué puedo hacer por el otro, ¿cierto? Y hoy simplemente contemplar. No reaccionar hoy, contemplar. Estoy conmigo simplemente contemplando. No más. Contemplando lo que está pasando alrededor y contemplándome internamente. Soltando todas las reacciones. Aparecerán 1000 reacciones en la mente, 1000 reacciones emocionales, 1000 reacciones. Simplemente soltándolas, viendo cómo surgen y dejándolas ir. Viendo cómo surgen y dejándolas ir. Cuando practicas la contemplación, practicas la renuncia. Cuando practicas la contemplación, practicas el desapego. ¿Cierto? Tus hijos vienen y te dicen algo que no te gusta, simplemente ves cómo surge la emoción de enfado, déjala ir, no la persigas. Resiste la tentación a agarrarla para responder. No,
agarrarla para reaccionar, ¿no? Agarrarla para gritar, agarrarla para discutir, ¿no? ¿Cierto? Tu marido vino y te dijo algo, resiste la tentación de agarrar eso para crear conflicto, ¿no? Observa el conflicto en ti, porque nada de afuera, realmente, nada externo puede conflictuarte, a no ser que ya exista el conflicto en ti y tú resuenes con él. Entonces tú simplemente si estás contemplando, tienes la enorme posibilidad de observar todos tus conflictos internos y desarrollar esa enorme fuerza interna para no agarrarte a ellos, para renunciar ahí, aquí y ahora a eso, y simplemente darte cuenta en la contemplación de que tú eres esa conciencia allende a los conflictos internos. Practica simplemente, practica, contempla todo el tiempo, contempla. Contempla qué gran escuela y qué gran posibilidad y qué grandiosos son nuestros benefactores de la paciencia. Qué grandiosos son nuestros benefactores de la paciencia. Qué grandiosos son nuestros benefactores del amor. Porque también están los benefactores que vienen a enseñarnos el amor, ¿no? Los benefactores que nos traicionan, los benefactores que nos clavan el cuchillo por la espalda, los benefactores que nos hieren terriblemente. Esos son grandes benefactores que nos muestran dónde está la verdadera fuente del amor, qué es la amistad, qué es lo incondicional, qué es lo altruista, qué es lo compasivo. Es realmente maravilloso. Maravilloso. Son enseñanzas a niveles muy profundos de la existencia que nos permiten soltar. Porque acordemos que atrás de esto está el pilar fundamental, el primer pilar fundamental del camino tántrico, el camino Tonglen, que es la renuncia. A veces, por ejemplo, te sorprende ver lo que piensan de ti tus seres queridos o tus amigos. O puedes tener una persona que tú crees que te aprecia y te admira y de repente te dice cosas muy terribles y te das cuenta de que realmente es lo que esa persona piensa de ti o siente hacia ti y tú pensabas que esa persona te apreciaba al menos, ¿no? Y todos esos desengaños que surgen en la vida del ser humano nos muestran en dónde realmente está el amor. Porque como seres dormidos no tenemos la menor idea de lo que es amor. Y cuando nos damos cuenta que, wow, qué desengaño, no me esperaba esto, wow, no puedo creer que esta persona haya hecho esto, nos damos cuenta que nuestro amor no es puro, sino condicional, porque el amor nunca espera nada, el amor solo es. Pero ahí vamos refinando la experiencia de vida, trabajando en ella. Entonces, hoy, nuestro ejercicio en el día es solo contemplar, no reaccionar. Resiste la tentación a reaccionar, resiste la tentación a agarrarte a eso. Recuerda estos magníficos benefactores, los benefactores del amor, los benefactores de la paciencia. Reconócelos y dales gratitud y amor a través de la renuncia a ti mismo. Renuncia. Por eso vamos a cerrar los ojos en este momento y vamos a colocar las manos en las rodillas, ojos cerrados, columna recta. Soltamos toda tensión, exhalamos con una... Inhalamos de nuevo profundamente. Exhalamos con una... Inhalamos de nuevo profundamente. Exhalamos con una... Ahora continuamos inhalando lentamente por la nariz y exhalando lentamente por la nariz, escaneando un poco más el cuerpo y soltando toda tensión que podamos encontrar en él. Descansamos. Descansemos del ego. Descansemos de la mente. Descansemos de las emociones. Descansemos del cuerpo. Solo descansemos. Descansemos.
Descansa. No tengas miedo a cerrar los ojos. Ciérralos y descansa. Ahora vas a traer ante ti, vas a concentrarte en algún benefactor de la paciencia. Piensa en algún benefactor de la paciencia y piensa en él con gratitud. Piensa en algún benefactor de la paciencia y piensa en él con gratitud. Ahora entendemos que este maravilloso, que este precioso benefactor de la paciencia es alguien que sufre. Es alguien que está motivado por sus propias ilusiones, por su propio veneno mental y emocional, a actuar desesperadamente. Comprendemos su desesperación, comprendemos su oscuridad, comprendemos su angustia, comprendemos su ignorancia, comprendemos los resultados de esto, la violencia, la arrogancia, la soberbia, el orgullo, y reconocemos el pilar emocional fundamental de todo esto que este gran benefactor siente, el miedo. Reconocemos el miedo en él. Y al reconocer todo esto en este precioso benefactor de nuestra vida, reconocemos que en nosotros también están todas estas cosas. Nos reconocemos nosotros en él. Lo abrazamos a él. Lo observamos con gratitud. Profunda gratitud. Lo observamos con renuncia. Lo observamos con amor. Y lo observamos con compasión. Inhalamos lenta y profundamente y respiramos su dolor, su angustia, su preocupación, su miedo, su ira. Respiramos en nuestro interior todo aquello que hayamos reconocido en él. Y al exhalar le entregamos amor, paz, compasión, felicidad y bienestar. Inhalamos todo eso que hemos descubierto en él profundamente y al exhalar le entregamos paz, amor, gratitud y el intenso deseo de que pueda ser liberado de su sufrimiento. Inhalamos
su oscuridad, su ignorancia, su tristeza, su miedo, su angustia, su dolor. Llenémonos con Él y al exhalar entreguémosle nuestro amor, nuestra paz, nuestra felicidad, nuestra armonía, nuestro bienestar y el intenso deseo de que pueda ser liberado de su sufrimiento. Continúa, concéntrate, entrégate, renuncia a tu ego.
Lentamente desplegamos un sentimiento de gratitud hacia este maravilloso benefactor de la paciencia que nos colabora de manera tan incondicional para que podamos perfeccionar nuestra conciencia y nuestra presencia. En verdad tenemos una deuda de gratitud muy grande con todas aquellas personas que nos confrontan, que nos agreden. Tenemos una deuda de gratitud muy profunda con ellos. Contemplamos, respiramos profundo y soltamos. Inhalamos profundo y soltamos. Inhalamos profundo y soltamos. Entonces, la práctica de hoy, podemos abrir los ojos. La práctica de hoy fluirá respecto a contemplar. Hoy simplemente contemplaremos y recordaremos la renuncia como el pilar de nuestra existencia. Hoy aprenderemos a escuchar, aprenderemos a ver y aprenderemos a estar. No reacción, simplemente observar. Y las prácticas anteriores no debemos olvidarlas. Todo debe formarnos. Vivimos en la firme resolución de no herir y no dañar a ningún ser. Vivimos en la resolución de respirar amablemente. Vivimos en la resolución de simplemente sonreír, practicando la generosidad constante. Vivimos en la resolución de contemplar sin reaccionar. Maravilloso, hay mucho que practicar. Que todos los seres sean felices, que todos los seres sean librados del sufrimiento, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean librados del sufrimiento, que todos los seres sean felices, que todos los seres sean librados del sufrimiento. Bendiciones infinitas para todos y cada uno de ustedes.